Ella irrumpió desde el árbol, con los ojos cerrados y desorbitados por el terror. Apagó el cigarrillo y salió de las sombras. 3 disparos resonaron detrás de ella. ¡Abajo! Él ordenó. No sabían que alguna vez él fue aquello a lo que temían las pesadillas. Un fantasma que había matado por su país. Una sombra que ahora solo quería desaparecer. El pequeño pueblo montañoso de Pinnerille se aferraba a la existencia entre bosques antiguos y picos escarpados, sus bordes disolviéndose en una naturaleza salvaje que parecía ansiosa por recuperar lo que los humanos habían tallado. A medida que el otoño pintaba el paisaje de carmesí y oro, las noches se volvían cada vez más amargas con el aliento del invierno que se acercaba. Era el tipo de lugar donde los extraños destacaban y los secretos no podían ocultarse. A menos que fueras alguien como Caleb Monroe. A sus 41 años, Caleb se movía por la ciudad como un hombre que intentaba no dejar huellas. Cada noche, llegaba al aserradero abandonado que había sido reconvertido en almacén, llevando solo su linterna, una radio a pilas que rara vez sonaba y los fantasmas que, según él, no lo seguían. Los propietarios le pagaron para mantener a los intrusos alejados de equipos valiosos almacenados en contenedores de metal oxidados sin saber que habían contratado a un hombre muerto. Su mundo se había reducido a un único punto de luz. Su hija de 8 años, Josie. Vivían en una cabaña modesta a media milla de la ciudad, donde él la educaba en casa por las mañanas antes de su turno de noche. Sus interacciones con los vecinos eran mínimas por diseño. Caleb solo hablaba con Josie y ocasionalmente con Marta, la anciana dueña de la tienda general, quien nunca hacía preguntas. La niña tenía los ojos de su madre, una herencia genética que lo consolaba y lo perseguía a diario. Cuando Josie lo miraba con esos ojos, Caleb a veces veía futuros alternativos que nunca podrían existir. Caminos en los que él no había tomado las decisiones que los condujeron hasta aquí, donde vivían vidas normales sin estar siempre mirando por encima del hombro. Encerrados en un baúl debajo de su cama se encuentran los restos del teniente Caleb Monroe, ex-seal de la Marina. En su interior había medallas que nunca se exhibieron, fotografías que nunca se compartieron y documentos que lo vinculaban a operaciones tan clasificadas que no existían en ningún registro oficial. Operaciones encubiertas que los gobiernos negarían. Misiones que habían ido tallando pedazos de su humanidad hasta que apenas reconoció al hombre en su espejo. Su último despliegue, una extracción encubierta en Sudamérica, había fracasado catastróficamente. Lo llamaron un colapso de inteligencia. Para Caleb, fue la noche en que perdió a Emma, la agente de campo de la CIA a quien había jurado proteger. La mujer que se habría convertido en la madrastra de Jos. Había roto el protocolo y se había enamorado durante una misión de largo plazo. Luego vio impotente cómo ella moría cuando la operación implosionó. Después de su muerte, Caleb se retiró del servicio, tomó a su hija de su matrimonio anterior y desapareció en los rincones olvidados de Estados Unidos. Los militares no lucharon para retenerlo. Demasiados fantasmas rondaban su expediente personal. Demasiadas preguntas sobre su misión final quedaron sin respuesta. Lo dejaron desvanecerse. Solo otro operador agotado que había visto demasiado. Solía eliminar a aquellos que no deberían existir. Sus pensamientos a veces susurraban en la oscuridad de la noche. Ahora solo quiero ser olvidado segundo a segundo. Vivía como si ya estuviera muerto, haciendo movimientos, existiendo en lugar de vivir. La única emoción genuina que se permitía era el feroz amor protector por su hija, el único hilo que lo conectaba con la humanidad. Los lugareños percibieron que había algo peligroso en el tranquilo padre soltero. Se mantuvieron educados pero mantuvieron la distancia. Los niños susurraban que era un espía o un asesino. Historias fantásticas que se acercan incómodamente a la verdad. Josie nunca confirmó ni negó estos rumores sobre el patio de juegos. A los 8 años ya poseía la vigilancia de su padre y la capacidad de no revelar nada. Ella entendió que su padre era diferente. La forma en que comprobaba las líneas de visión antes de entrar a las habitaciones. Cómo se posicionó con la espalda contra las paredes.
Las pesadillas que a veces le hacían gritar nombres que ella no reconocía. La maestra visitante, que venía semanalmente para dar clases complementarias, le dijo a Caleb que su hija era excepcionalmente brillante, pero que estaba preocupada por su desarrollo social. Caleb asintió y no dijo nada. Las habilidades sociales no la mantendrían con vida si su pasado alguna vez lo alcanzara. La lluvia golpeaba contra el techo metálico del almacén, creando una percusión caótica que enmascaraba otros sonidos. A Caleb no le gustó. El mal tiempo comprometió la visibilidad y la vigilancia audio. Los viejos hábitos fueron más difíciles de eliminar que los hombres que alguna vez casó. Estaba comprobando el perímetro. Procedimiento estándar cada 2 horas cuando el movimiento en el borde del bosque llamaba su atención. Años de entrenamiento lo hicieron congelarse, convirtiéndose en parte de la oscuridad. Entonces apareció ella, tropezando entre los árboles. Ella cayó de rodillas al borde del estacionamiento de grava. Su rostro estaba cubierto de sangre que la lluvia lavaba en riachuelos rosados que le bajaban por el cuello. Su cabello oscuro colgaba en mechones mojados. Ropa empapada y rota en los hombros. Ella levantó la vista de alguna manera sintiendo su presencia a pesar de la oscuridad que lo había engullido. «Por favor», dijo ella, con su voz apenas audible por encima del aguacero. «No dejes que me vean». Caleb no hizo preguntas. Las preguntas desperdician un tiempo de reacción precioso. Él le arrojó su chaqueta e hizo un gesto hacia la oficina de contenedores de envío. Ahora dentro. El rugido de los motores de las motocicletas se elevó desde el borde del bosque. Quienquiera que fuesen, eran cercanos. Una vez dentro, Caleb cerró la puerta con llave y corrió cortinas opacas sobre las pequeñas ventanas. La mujer se encontraba de pie, goteando, en el centro de la habitación, temblando incontrolablemente. «Los baños están por ahí», dijo señalando una puerta estrecha. «Toalla en el gancho, botiquín de primeros auxilios debajo del lavabo. Te traeré ropa seca». Ella dudó, estudiándolo con ojos cansados. «¿No vas a preguntar quién está detrás de mí? ¿Me dirías la verdad?». Caleb respondió mientras hurgaba en un casillero donde guardaba ropa de repuesto. Ella casi sonrió. «Probablemente no. Entonces ahorramos tiempo». Cuando las motocicletas se acercaron a la puerta, Caleb la guió hasta una escotilla oculta en el piso, un antiguo acceso de carga que había descubierto meses atrás y modificado. Había creado el espacio oculto por costumbre. Una ruta de salida de emergencia y un refugio que nadie sabía que existía. «Allá abajo. No hagas ningún sonido». Ella bajó sin preguntar. Sus ojos mostraron un destello momentáneo de sorpresa por la naturaleza preparada del escondite. Caleb cerró la escotilla y la cubrió con la alfombra gastada justo cuando los faros del coche iluminaban las ventanas. Abrió la puerta antes de que pudieran llamar, con el cigarrillo colgando de sus labios, luciendo aburrido y ligeramente molesto. 3 hombres vestidos de oscuros y con el rostro oculto por cascos de motocicleta con viseras tintadas. «¿Te puedo ayudar?», preguntó Caleb, encorvándose deliberadamente, haciéndose parecer más pequeño que su 1,88 metros. «Busco a una mujer», dijo el líder. «Puede que haya venido por aquí. Cabello oscuro, 20 y tantos años». Caleb negó con la cabeza. «No hay nadie más que yo. Aunque las carreteras están resbaladizas. Muchachos, tengan cuidado con esas motos». El líder lo observó y luego echó un vistazo a la pequeña oficina. «¿Le importa si echamos un vistazo? Política de la empresa, no se permiten visitas sin autorización». El tono de Caleb se mantuvo informal, pero cambió ligeramente de postura. «Si quieren registrar, vuelvan con el sheriff o una orden judicial». El enfrentamiento duró 10 segundos antes de que el líder asintiera. «Si ven a alguien, hay una recompensa». Le entregó a Caleb una tarjeta con solo un número de teléfono. «Claro», respondió Caleb, guardándose la tarjeta en el bolsillo sin mirarla. Después de que se fueron, esperó 30 minutos antes de abrir la escotilla. La mujer se había encogido sobre sí misma,
con los brazos alrededor de las rodillas como una niña que se esconde de los monstruos. Cuando levantó la vista, Caleb reconoció la expresión. No miedo, sino la determinación de alguien que se ha enfrentado a cosas peores y ha sobrevivido. Se han ido, dijo, ofreciéndole la mano. Se presentó como Lena Rivera, de 29 años. Aunque no ofreció nada más, Caleb no preguntó. Le dio ropa seca, un botiquín de primeros auxilios para sus cortes, y agua caliente para café instantáneo. Cuando se acomodó en el desgastado sofá de su oficina, con las manos alrededor de la taza humeante, Caleb notó detalles que su entrenamiento no le permitía ignorar. Los callos en sus manos no eran los de alguien que vivía con delicadeza. Sus ojos escudriñaban constantemente las salidas y las posibles armas. Se había posicionado en la esquina con la mejor posición estratégica. No era una mujer común y corriente que corría asustada. Había sido entrenada, o al menos había aprendido con la experiencia. «Puedes quedarte esta noche», dijo finalmente. «Estoy aquí hasta mañana. Después de eso, tienes que seguir adelante». Lena asintió. «Entiendo. Gracias». Más tarde, cuando se quedó dormida en el sofá, Caleb se encontró observándola. Dormía con los brazos envueltos protectoramente alrededor de sí misma, con la cara medio hundida en su propio hombro, como alguien que espera ser despertado violentamente. Reconoció la postura porque había dormido así durante años. Por la mañana, cuando Caleb regresó de su inspección del perímetro, ella ya no estaba. No quedaba nada más que un simple anillo de plata con un extraño símbolo grabado, dejado deliberadamente sobre su escritorio. Un mensaje, una pista, quizás una advertencia. Caleb supo entonces que esto no había terminado. El bosque había dejado algo en su puerta que lo devolvía a un mundo del que intentaba escapar desesperadamente. El martes por la noche, Caleb llevaba a Josie a casa después de su club de ciencia semanal cuando vio el sedán desconocido estacionado frente a la tienda de Marta. En un pueblo donde todos conocían cada vehículo, los desconocidos destacaban como señales de fuego. «Quédate en la camioneta, cariño», le dijo a Josie, con los instintos ya activados. «Pasa algo, papá». Ella era demasiado perspicaz, ya captando sobre su tensión. «Solo necesito ver cómo está Marta. Vuelvo enseguida». Se acercó con cuidado, notando que la matrícula no era local. A través del escaparate, vio que Marta no estaba en su puesto habitual detrás del mostrador. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, encontró a Marta inconsciente en el suelo detrás de la caja registradora, con un feo moretón formándose en su sien. Respiraba con dificultad, inconsciente, pero viva. Caleb la revisó rápidamente, le colocó la chaqueta bajo la cabeza y luego se dirigió con un silencio ensayado hacia la puerta trasera. Fue entonces cuando oyó los sonidos apagados del exterior. El maletero del sedán estaba entreabierto. Dentro, atada con cinta adhesiva, estaba Lena. Abrió los ojos de par en par al verlo y luego se dirigió con urgencia hacia el callejón lateral de la tienda. Caleb reaccionó sin dudarlo. El conductor regresó justo al llegar a la esquina. Un hombre alto con porte militar y un arma oculta bajo la chaqueta. Caleb no le dio tiempo a reaccionar. Un paso rápido desde la sombra, un golpe preciso en la base del cráneo, y el hombre cayó al suelo. Sacó bridas de su bolsillo. Siempre. Los cargó, una costumbre que una vez le había hecho levantar las cejas a Josie, y aseguró al hombre inconsciente antes de recuperar a Lena. «¿Cómo lo hiciste?», empezó a decir mientras él cortaba sus ataduras. Más tarde, Caleb la interrumpió, buscando nuevas amenazas. «Tenemos que irnos». Los llevó a casa de Sarah Jensen, una enfermera jubilada que ocasionalmente cuidaba a Josie. Sarah no hizo preguntas cuando Caleb le explicó que tenía una emergencia laboral. Josie lo miró fijamente, pero no protestó. «Prométeme que volverás mañana por panqueques», fue todo lo que dijo. «¿Promesa?», respondió él, besándola en la frente.
El ritual que habían establecido tras la muerte de Emma. Una promesa de volver siempre. Una vez solos en su camioneta, Lena rompió el silencio. No preguntaste cómo me encontraron ni por qué me quieren. ¿Me dirás la verdad esta vez?, preguntó Caleb, atento a la carretera. Ella dudó. Sí. Entonces preguntaré cuando estemos a salvo. Condujeron hasta una estación de guardabosques abandonada que Caleb había descubierto meses antes durante una de sus excursiones de reconocimiento. Otro hábito que no pudo abandonar. Siempre conoce tu territorio. Siempre ten puntos de apoyo. Dentro de la pequeña cabaña, instaló rápidamente medidas de seguridad básicas, improvisó alarmas usando sedal y latas vacías como puntos estratégicos alrededor del perímetro. Ya lo has hecho antes, observó Lena. Caleb no respondió, solo le entregó una botella de agua de su mochila de emergencia. Necesito 3 días, dijo finalmente. Luego me iré. No me volverás a ver. Esos hombres volverán antes, respondió Caleb. Y traerán amigos. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que yo haría. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera captarlas. Ella lo observó con una nueva comprensión. No eres solo un guardia de seguridad. Caleb se dio la vuelta. Ya no. Esa noche, él montó guardia mientras ella dormía. Los viejos reflejos regresaron con una facilidad inquietante. La respiración controlada, la conciencia sensorial, la capacidad de permanecer completamente quieto durante horas. Las branquias que había enterrado junto a su antigua identidad resurgieron como cuerpos en una inundación. Al amanecer, había identificado 3 posibles rutas de escape, había recogido provisiones en 2 lugares y había mapeado el terreno mentalmente. Esas acciones eran como ponerse ropa vieja que aún le quedaba perfecta. Los cazadores llegaron más rápido de lo que Caleb había previsto. Por la tarde, vehículos desconocidos circulaban por el pueblo. Hombres de civil con porte militar. Investigadores profesionales. Tenemos que movernos, le dijo a Lena, al regresar de una expedición de reconocimiento. Han establecido una red de búsqueda. Equipos de 2 hombres barren en sentido contrario a las agujas del reloj. Empacó con rapidez y eficiencia. ¿Cómo los detectabas sin que te vieran? Convirtiéndote en lo que no buscan. Fue la primera lección que aprendió en reconocimiento avanzado. No te escondas, transfórmate. Avanzaron por el bosque usando rutas que solo los lugareños conocían. Finalmente, llegaron a un viejo túnel minero que Caleb había encontrado durante su exploración sistemática de la zona. Dentro, activó el pequeño calentador de propano que había guardado meses antes. La cercanía, la proximidad forzada, no era algo cómodo para ninguno de los dos. Lena notó cómo Caleb se colocaba entre ella y la entrada. Como su mano siempre permanecía cerca del cuchillo de caza. En su cinturón. Te mueves como un fantasma, dijo en voz baja. Solía ser militar, asintió una vez. Sin más detalles. Fuerzas especiales. El silencio de Caleb fue respuesta suficiente. Al caer la noche, oyeron vehículos en el camino de servicio. Los reflectores barrían los árboles. Los cazadores habían reducido su área de búsqueda. Lena vio a Caleb transformarse ante sus ojos. Su postura cambió. Su mirada se endureció. Sus movimientos se volvieron precisos y depredadores. Estaba accediendo a algo profundamente enterrado. Se estaba convirtiendo en otra persona. Quédate aquí, le ordenó con una voz diferente, más fría, autoritaria. ¿A dónde vas? Para ganar tiempo. Desapareció en la oscuridad como si fuera parte de ella. 40 minutos después, Lena oyó problemas de motor a lo lejos, hombres gritando frustrados, luego vehículos retrocediendo montaña abajo. Cuando Caleb regresó, tenía suciedad bajo las uñas y una mirada distante en sus ojos. ¿Qué hiciste?, preguntó. Me aseguré de pasar la noche arreglando su transporte. Sin dar detalles, sin orgullo ni jactancia. Esa noche, compartieron una pequeña comida de cecina.
y fruta seca de sus provisiones de emergencia. El silencio entre ellos había cambiado, ya no era cauteloso, sino expectante, con un reconocimiento tácito. No hagas preguntas, dijo finalmente Lena. Las preguntas impiden la supervivencia. La mayoría de la gente exigiría explicaciones. Caleb la miró directamente por primera vez en horas. No soy como la mayoría de la gente. No, asintió ella. Eres alguien que entiende lo que significa correr. Se reubicaron 2 veces más durante el día siguiente, manteniéndose por delante de los grupos de búsqueda que parecían multiplicarse. El conocimiento de Caleb sobre la naturaleza circundante resultó invaluable, guiándolos a través de senderos forestales olvidados y rutas mineras abandonadas. La tercera noche, se refugiaron en una formación de cueva natural que Caleb había descubierto durante su mapeo sistemático de posibles ubicaciones de emergencia. Una pequeña fogata proporcionaba un calor y una luz mínimos, cuidadosamente colocada para evitar señales de humo. Lena finalmente rompió su silencio sobre por qué estaba corriendo. Yo era periodista de investigación. Empezó a mirar fijamente las llamas. Especializada en historias de corrupción corporativa y supervisión gubernamental. Caleb escuchó sin interrupciones. Su rostro no revelaba nada. Mi padre era Daniel Rivera, un exanalista de inteligencia militar que se convirtió en denunciante de abusos de contratistas de defensa. Hizo una pausa, estudiando la reacción de Caleb. ¿Un nombre te dice algo? ¿Debería? Su voz permaneció neutral, pero su mano se apretó imperceptiblemente alrededor de su taza de café. Fue asesinado hacía 3 años, justo antes de que tuviera que testificar sobre operaciones clandestinas llevadas a cabo por contratistas militares privados que trabajaban con equipos gubernamentales autorizados. La expresión de Caleb no cambió, pero algo cambió en sus ojos. Un reconocimiento que no pudo ocultar por completo. Continué su investigación, continuó Lena. Empezó a atar cabos entre informes de misión redactados, movimientos inusuales de tropas y pagos a contratistas que no aparecían en presupuestos oficiales. Sacó un diario de cuero desgastado del interior de su chaqueta. Hace 2 semanas, recibí esto anónimamente. Contiene códigos operativos que coinciden con misiones clasificadas que mi padre había marcado antes de morir. Caleb tomó el diario, sus dedos moviéndose automáticamente a una página específica. Un comportamiento que Lena no pasó por alto. ¿Reconoces algo?, dijo. No era una pregunta. El silencio se prolongó entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego. Hubo una operación, dijo Caleb finalmente, en voz baja y controlada. Sur de Colombia. El registro oficial dice que nunca ocurrió. Abril de 2017, preguntó Lena, conteniendo la respiración. Caleb asintió una vez. Tu padre estaba allí. Como observador, no debería haberlo sido, pero tenía sospechas sobre los parámetros de la misión. Él documentó todo. La comprensión golpeó a Caleb como un golpe físico. Él había estado en esa misión, la misma operación donde Emma había muerto, la misión que lo había destrozado. El contratista disparó al objetivo equivocado, continuó Lena. Ejecutaron a un activista ambiental local en lugar del informante del cártel por el que habían sido enviados. Cuando mi padre amenazó con denunciarlo, lo agregaron a la lista de limpieza. Caleb cerró los ojos. Brevemente. Yo estaba allí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones. El cuerpo de Lena se tensó. Fuiste parte de ello. A mi equipo se le asignó la tarea de la extracción. No nos informaron del objetivo secundario hasta que estuvimos en el terreno. Su voz se mantuvo firme, sin emoción. Para entonces ya era demasiado tarde. ¿Mataste a mi padre? La pregunta fue directa. Sus ojos nunca dejaron su rostro. No. Caleb sostuvo su mirada. Pero yo estaba allí cuando se tomó la decisión de silenciar a los testigos. Me opuse. Me costó todo. No dio más detalles, pero la sombra que cruzó su rostro le dijo a Lena que había más en la historia. La mujer que amaba fue asesinada esa noche.
Ella era una agente de la CIA integrada en la comunidad local. Cuando los contratistas se salieron del guión, ella intentó intervenir. Su voz permaneció mecánica, distanciada del dolor del daño colateral. La comprensión apareció en los ojos de Lena. No acabas de abandonar el servicio. Desapareciste. Algunos fantasmas nunca dejan de cazarte. Él devolvió el diario. Los hombres que van detrás de ti están limpiando los cabos sueltos. Cualquiera que pueda exponer lo sucedido. ¿Por qué ahora después de 3 años? Algo debe haber cambiado. Nueva evidencia, nueva administración. Alguien está cubriendo sus huellas antes de que ocurra algo más grande. Compartieron pan duro y café tibio sentados en el relativo calor de la pequeña cueva. El fuego proyectaba largas sombras contra las paredes, creando la ilusión de presencias adicionales a su alrededor. Lena extendió la mano vacilante y sus dedos tocaron suavemente la cicatriz detrás de la oreja de Caleb, un recuerdo de otra misión de la que nunca habló. Él se estremeció ligeramente, pero no se apartó. No necesito que me lo cuentes todo, dijo en voz baja. Solo necesito saber que no me dejarás a mitad de esto. Caleb la miró a los ojos. Una vez dejé atrás a alguien a quien amaba y murió. No repetiré ese error. Por primera vez desde que comenzó su terrible experiencia, Lena se derrumbó y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. No por miedo, sino por el alivio de encontrar finalmente a alguien que comprendía el peso que había estado cargando. Caleb no la consoló con palabras ni con caricias. Él simplemente mantuvo su vigilancia, permitiéndole la dignidad de sus emociones sin comentarios. Más tarde, mientras se preparaban para volver a la acción, Lena preguntó, ¿qué pasará cuando esto termine? Si sobrevivimos. Un problema a la vez, respondió Caleb, pero la pregunta permaneció en el aire, insinuando posibilidades que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Los últimos 3 días habían forjado una conexión que ninguno esperaba, nacida del peligro compartido, la comprensión mutua y el reconocimiento de almas gemelas que habían sufrido. Se mudaron a la cabaña de Caleb al día siguiente, pensando que sería el último lugar al que acudirían sus perseguidores. Josie regresó de la casa de su vecina, observando a Lena con cautelosa curiosidad. ¿Es tu novia, papá?, preguntó la niña directamente, con la inocente franqueza de la infancia. La expresión de Caleb permaneció neutral. Es una amiga que necesita ayuda. Lena se arrodilló a la altura de Jos. Soy Lena. Tu papá me está ayudando con algunos problemas. Papá es bueno arreglando cosas, dijo Josie con total confianza. Arregló la camioneta del señor Jensen cuando nadie más podía y arregló la cadena de mi bicicleta. Creo que sí, respondió Lena con una sonrisa genuina. Normalmente, el hogar se sentía surrealista después de días de correr. Caleb observó desde la puerta de la cocina cómo Josie le mostraba a Lena su proyecto científico, un modelo detallado del sistema solar. Algo se apretó en su pecho cuando Lena hizo preguntas reflexivas que hicieron que los ojos de Jos se iluminaran con entusiasmo. Más tarde esa tarde, Josie descubrió un gato callejero herido en el patio. Lena ayudó a limpiar la pata herida del animal, demostrando una sorprendente delicadeza mientras trabajaba. ¿Dónde aprendiste eso?, Caleb preguntó cuando Josie había llevado al gato a su área de recuperación improvisada en el porche. El periodismo de campo y las zonas de conflicto te enseñan habilidades médicas básicas, respondió Lena. He curado cosas peores. Caleb asintió, entendiendo sin más explicaciones. Esa noche, Lena insistió en cocinar la cena. Huevos revueltos sencillos y tostadas. Pero Caleb observaba con algo parecido al asombro. Habían pasado años desde que alguien cocinaba para él. Cuando Josie se rió de la historia de la tostada quemada de Lena, Caleb se dio cuenta de que era la primera vez que escuchaba a su hija reír con un extraño. El sonido hizo estallar algo dentro de él que había estado congelado durante demasiado tiempo. Después de que Josie se fue a la cama, hicieron una estrategia en la mesa de la cocina. Los mapas se extendieron entre ellos. La mente periodística de Lena complementó el pensamiento táctico de Caleb, creando una sinergia que parecía a la vez efectiva y extrañamente íntima. Necesitamos pruebas que los expongan completamente, dijo Lena.
Algo que hace que matarnos no tenga sentido porque la información ya está disponible. Seguro, asintió Caleb. Pero primero tendrán que creer que existe. Mientras Caleb revisaba el perímetro, Lena exploró la escasa sala de estar de la cabaña. En el estante más alto, detrás de los volúmenes de historia militar, descubrió una vieja caja de puros que contenía el pasado oculto de Caleb, fotos, insignias y una fotografía del equipo con caras conocidas. Entre ellos estaba su padre. Cuando Caleb regresó, ella lo confrontó con la foto. «¿Lo conocías personalmente?» Caleb no lo negó. Él era el oficial de inteligencia asignado a 3 de mis operaciones. Buen hombre. Hizo demasiadas preguntas. Sabías quién era yo desde el principio. Reconocí tu nombre, no tu cara. ¿Por qué ayudarme? ¿Por qué no me entregas? Caleb se quedó en silencio por un largo momento. No maté a tu padre, pero estuve allí. Seguí órdenes y sobreviví. Su voz llevaba el peso de años de autorreprobación. Algunas deudas no se pueden pagar. La revelación golpeó a Lena como un golpe físico. Agarró su chaqueta y salió a la noche empapada por la lluvia, necesitando espacio para procesar esta nueva información. 20 minutos después, vio un vehículo desconocido acercándose al camino de tierra que conduce a la parada del autobús escolar de Jos. Sin dudarlo, corrió a regresar a la cabaña y disparó un tiro de advertencia con la pistola que había mantenido oculta. Caleb apareció al instante con el arma desenfundada. Sus miradas se cruzaron a través del patio y se produjo un momento de perfecta comprensión entre ellos. Ella había elegido confiar en él. Y él, por primera vez en años, susurró, «Gracias». Con una voz que temblaba levemente por el peso de la emoción que había reprimido durante mucho tiempo. Esa noche durmieron por turnos. Durante su vigilancia, Lena encontró el diario personal de Caleb y leyó su relato de la operación en Colombia. Cómo intentó intervenir cuando los contratistas atacaban a los civiles. Cómo sus objeciones hicieron que lo etiquetaran como un pasivo. Cómo murió Emma intentando salvar a una familia inocente. Cuando él se despertó para su turno, ella no dijo nada sobre lo que había leído, pero algo había cambiado entre ellos. Un reconocimiento silencioso de que ahora estaban unidos por algo más que las circunstancias. «A mi hija le gustas», dijo Caleb inesperadamente mientras intercambiaban lugares. «Es extraordinaria», respondió Lena. «Ella tiene tus ojos». De su madre, en realidad, un detalle personal poco común que ofreció voluntariamente. «¿Qué le pasó a su madre?». Lena preguntó con cautela. «Cáncer hace 5 años». Su voz era tranquila pero firme antes de que todo lo demás se desmoronara. La simple admisión de que había habido una pérdida en su vida, incluso antes de la misión que lo destruyó, creó otro hilo de conexión entre ellos. Al llorar su pérdida, habían formado un pacto tácito, no de romance ni de amistad todavía, pero algo igualmente poderoso. Reconocimiento mutuo de heridas compartidas y determinación de afrontar juntos lo que venga después. Lena notó cómo la mano de Caleb permanecía cerca de la suya mientras examinaban los mapas. Como sus ojos seguían sus movimientos cuando pensaba que ella no estaba mirando. Pequeños gestos que decían mucho de un hombre que había olvidado el lenguaje de la conexión humana. Los cazadores los encontraron más rápido de lo previsto. Caleb vio al equipo de vigilancia en la cresta sobre la cabaña poco después del amanecer. Profesionales que utilizan óptica de alta potencia manteniendo la disciplina comunicativa. Han estado observando más tiempo del que debían, le dijo a Lena. Están esperando algo. O alguien, añadió. El contratista que dirigió la operación en Colombia. Marcus Keyen. A él le gusta tratar los cabos sueltos personalmente. La expresión de Caleb se oscureció ante el nombre. Keyen estaba allí cuando Emma murió. Él dio la orden. Mientras preparaba a Josie para evacuar, Caleb descubrió que su hija ya había empacado su mochila de emergencia, algo que él le había enseñado a hacer sin explicarle por qué. La comprensión de que su paranoia había moldeado su infancia lo golpeó con un nuevo sentimiento de culpa. ¿A dónde vamos, papá?, ella preguntó, demasiado tranquila para una niña de 8 años que había sido sacada apresuradamente de su casa. Quedarse con Rebecca. Rebecca Miller,
Una es médica de combate que dejó el servicio tras perder una pierna en Afganistán. Una de las pocas personas en las que Caleb aún confiaba debido a los hombres malos. Caleb se arrodilló a su nivel. Sí, cariño, pero te prometo que no te encontrarán. ¿Vienes conmigo? La pregunta que temía. No de inmediato. Necesito ayudar a la señorita Lena primero. Josie asintió con una serenidad que ningún niño debería poseer. Como ayudaste a la amiga de mamá, Emma. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Nunca le había contado a Josie sobre Emma. Había creído que era demasiado joven para recordar. Sí, logró decir. Como Emma. Después de asegurar a Josie con Rebecca, Caleb regresó y encontró a Lena preparando defensas. Había colocado muebles como cobertura, reunido armas improvisadas y creado múltiples rutas de salida. No corriste, observó. Lena revisó el cargador y su pistola. Si tú estás peleando, yo no estoy huyendo. Prepararon el campo de batalla metódicamente, utilizando el terreno, las fuentes de agua y la oscuridad a su favor. Caleb recuperó armas escondidas en un árbol hueco, una precaución de sus primeros días en Pine Ridge que ahora parecía prudente en lugar de paranoica. 3 puntos de entrada, explicó, delineando su estrategia de defensa. Vendrán en equipos, coordinados, profesionales. ¿Cuántos? Según el patrón de vigilancia, al menos 6, posiblemente 8. Lena no se inmutó ante tales adversidades. ¿Y nuestras posibilidades? Caleb la miró directamente a los ojos. Mejor de lo que piensan. El ataque se produjo al amanecer, cuando la niebla se aferraba al suelo del bosque, oscureciendo la visibilidad. Abandonaron el lugar desde múltiples direcciones simultáneamente. Precisión táctica que confirmó las sospechas de Caleb. Estos no eran mercenarios comunes. Eran operadores. Exfuerzas especiales. La primera fase se desarrolló según lo previsto. Los cables trampa activaron distracciones sonoras, desviando el fuego de su posición real. Caleb se movió como un depredador a través de un terreno que conocía íntimamente, neutralizando a 2 atacantes con una eficiencia no letal antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Lena demostró ser sorprendentemente capaz, siguiendo sus señales con precisión, manteniendo la disciplina de tiro y moviéndose solo cuando estaba cubierta. Periodista, murmuró después de que ella ejecutó una maniobra de flanqueo perfecta. Me incrusté con los rebeldes en 3 zonas de conflicto, respondió mientras revisaba su munición. Recogiste cosas. La marea cambió cuando una figura familiar emergió de entre los árboles. Marcus Keyen, de cabello plateado pero de complexión poderosa. Se comportó con la arrogancia de alguien que no está acostumbrado al fracaso. Monroe, gritó. Sé que estás aquí. Hablemos como profesionales. Caleb le hizo una señal a Lena para que mantuviera su posición mientras él daba vueltas detrás. La mujer no tiene por qué morir, continuó Keyen. Esto no es personal. Es limpieza. Se volvió personal en Colombia, respondió Caleb, y su voz parecía venir de todas partes y de ninguna parte. Los hombres de Keyen barrieron el área, acercándose a la posición de Lena. Uno cayó directamente en la trampa de Caleb, una trampa que lo dejó colgando y desarmado en segundos. La distracción le permitió a Caleb enfrentarse directamente a Keyen. La lucha entre ellos fue brutal, eficiente, 2 expertos en la violencia que conocían el entrenamiento del otro. Caleb recibió un cuchillo en las costillas, pero logró empujar a Keyen contra un árbol. Estás fuera de práctica, Monroe. Keyen se burló, mientras la sangre fluía de su labio partido. Y se te acabó el tiempo, respondió Caleb. Desde su posición oculta, Lena vio a un atacante que los flanqueaba levantando su arma hacia la espalda expuesta de Caleb. Sin dudarlo, disparó, derribando al hombre con un tiro limpio. La distracción momentánea le costó caro a Caleb. Keyen asestó un golpe aplastante que lo envió al suelo. Mientras Keyen avanzaba para matar, Lena emergió de su escondite con su arma preparada. Se acabó, Keyen, gritó. Ya envié las pruebas de mi padre al Departamento de Justicia. Matarnos no cambia nada. Keyen dudó, calculando las probabilidades. Estás mintiendo. Revisa tus canales seguros,
respondió ella. La Operación Colia está siendo revisada por un comité del Senado en estos momentos. Sus contratistas ya están cerrando tratos. La incertidumbre se reflejó en el rostro de Keyen, lo justo para que Caleb se recuperara y asestara un golpe devastador que dejó al anciano inconsciente. El silencio invadió el claro del bosque. Lena se acercó a Caleb mientras éste luchaba por ponerse de pie, con la camisa empapada de sangre por múltiples heridas. ¿Era cierto?, preguntó, apoyándose en ella. Sobre las pruebas, Lena lo sostuvo. Cierto a medias. Tengo las pruebas, pero aún no las he presentado. Necesitaba influencia. La boca de Caleb se torció en lo que podría haber sido una sonrisa. Pensamiento rápido, aprendí observándote. Cuando el amanecer irrumpió por completo entre los árboles, permanecieron juntos en medio de las consecuencias, respirando con dificultad y con las manos ensangrentadas. Lena ayudó a Caleb cuando comenzó a debilitarse por la pérdida de sangre. Él la miró con algo parecido al asombro. No pensé que viviría para ver este día. Ella apretó más fuerte su agarre en su mano. Porque no te dejaría morir. Nadie se besó, pero sus miradas decían todo lo que había que decir. Un mes después, una nueva cabaña apareció cerca del borde de Pine Ridge. Más pequeño que el original, pero de alguna manera más cálido. Caleb trabajaba en el techo del porche, moviendo sus manos vendadas con precisión practicada a pesar de sus heridas en proceso de curación. Lena salió del interior llevando 2 tazas de café. Ella colocó uno a su lado sin hacer comentarios y luego se apoyó en la barandilla, observando el bosque con más paz que cansancio. Ahora, Josie salió corriendo del patio, saludando emocionada a su nueva madre adoptiva. Los documentos de adopción no estaban finalizados, pero los 3 habían formado una unidad familiar que parecía más genuina que cualquier documento legal que pudiera autenticar. Nadie había pronunciado las palabras, ¿qué somos? Pero cada acción era una respuesta. Por la noche, los 3 se sentaron a cenar en el porche recién terminado. La luz se filtraba a través de las hojas y proyectaba dibujos moteados sobre sus rostros. Creo, dijo Lena, mientras observaba a Josie perseguir luciérnagas en el crepúsculo. Nos encontramos exactamente en el momento adecuado. Caleb la miró, su expresión más suave de lo que había sido en años. No, creo que sobreviví solo para tener este día. La sencillez de la declaración contenía todo lo que ninguno de los dos estaba preparado para articular plenamente. Josie regresó, acurrucándose entre ellos con la confianza casual de una niña que se siente completamente segura. ¿Nos quedaremos aquí para siempre?, preguntó, mirando entre los adultos. Los ojos de Caleb y Lena se encontraron por encima de su cabeza. Un día a la vez, respondió Caleb, su mano encontrando la de Lena detrás de la espalda de Jos, sus dedos entrelazados. No el agarre apasionado de los nuevos amantes, sino el agarre firme de 2 personas que sobrevivieron a la oscuridad y eligieron caminar juntos hacia la luz. El bosque que una vez había ocultado amenazas ahora se alzaba como un guardián silencioso alrededor de su nuevo hogar.